Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie de Tempo. El día del concierto había llegado. Los fans esperaban afuera de la entrada. Todos estaban sosteniendo las barras de luz y pancartas de Mars, conversando sobre el próximo viaje a Corea y el hecho de que los 5 integrantes estarían allí nuevamente. Hoy todos estaban aquí para empaparse de la atmósfera con Mars por última vez. Algunas personas ya tenían lágrimas en los ojos. Detrás del escenario estaban los 4 integrantes de Mars, quienes estaban preparados en una habitación, mientras que Ten estaba en otra. Hoy el equipo de Corea está haciendo la transmisión en vivo, así que espero que todo salga bien. Todos asintieron estando de acuerdo. Pemika sonrió. Diviértanse y den lo mejor de todos ustedes. El equipo se dispersó para comenzar a trabajar. Justo cuando Pemika terminó de hablar, Mick salió del vestuario. Pemika lo vio y le preguntó: ¿Está todo bien? Todo está listo, respondió Mick, tranquilizando a Pemika. Ella mencionó que quería revisar la sala de control, así que Mick la siguió allí. Ella se quedó un rato, luego se fue sin darse cuenta de que Po estaba ahí, vestido con un sombrero escondido en secreto. Después de que la sala se llenó, comenzó el BTR y el concierto inició. Los integrantes estaban preparados, mientras que Ten estaba en otro elevador separado. Jung y Nano intercambiaron miradas con Pepper y Dylan antes de mirar a Ten juntos. Ten llamó a Jung, haciendo que él se girara. Da lo mejor de ti. Muéstrales de qué está hecho realmente Mars, dijo Jung. Ten parecía que iba a llorar un poco, pero respondió, asintiendo la cabeza. El grupo mal interpretó las canciones más exitosas. Pemika observaba todo, antes de que los 5 integrantes bajaran del escenario, para permitir que Ten actuara solo. La canción en solitario de Ten fue acompañada por un cambio en el color de las barras de luz de Mars, para que coincidieran con las de Ten. Cuando terminó la canción de Ten, comenzó con un video que mostraba momentos detrás de escena, clic de ellos viajando a varias provincias. La parte final del video entrevistaba a cada integrante. El video finalmente mostró a los 4 integrantes de Mars abrazándose en el escenario. Los ojos de Ten se llenaron de lágrimas, no por la separación, sino porque habían luchado tanto y aún así no podían lograrlo. De repente el clip del documental se cortó y hubo una ola de confusión en toda la sala. La multitud murmuró y el personal se apresuró. Mika preguntó: ¿qué sucede? ¿Por qué la pantalla se puso negra? Después de un breve momento, el video regresó, pero no era el documental que Pemika había visto. En su lugar, era un clip de 4 integrantes de Mars, sentados en una casa. Lo siento, todo lo que acabo de decir era parte de un guión, habló Pepper. ¿Quieres escuchar la verdadera historia?, dijo Nano con una sonrisa. La verdadera historia es: Ten, no te dejaremos ir. Él se congeló, mirando a los 4 integrantes con incredulidad, sin creer lo que estaba sucediendo. En ese momento Pemika dio una orden de inmediato. Díganle al gerente del escenario que apague las luces, ahora mismo. El personal cerca del escenario estaba a punto de moverse, pero Jung rápidamente se giró para decirle a Ten: podrías estar un poco confundido sobre qué hacer a continuación, pero una vez que bajes te encontrarás con alguien que te dirá qué hacer. En cuanto a nosotros, vamos a jugar a las escondidas por un rato. Los 4 se alejaron en diferentes direcciones para evitar al personal, mientras que Ten fue llevado hacia abajo en el elevador. Llevaba una gorra negra y la persona que se suponía que debía explicarle todo ya estaba esperándolo. Esa persona levantó la vista y cruzó miradas con Ten. Era Po. No tengo tiempo para explicar, pero solo debes saber que el resto de los integrantes y yo no queremos que todo lo que hemos hecho sea en vano. Esto es lo que necesitas hacer a continuación, dijo Po, iluminando el guión en su mano. Aquí está tu posición. La forma más rápida de llegar allí es por allá. Po le señaló una dirección y estaba a punto de alejarse cuando Ten lo sostuvo. ¿Hay algo que te confunda?, preguntó él, preocupado por el plan. ¿Eres realmente tú? Ten no podía creer que estuviera encontrándose con la persona que más había extrañado. Po y Ten se quedaron congelados, mirándose el uno al otro. Parecía que Ten quería abrazar a Po y el corazón de Po casi se rompió.